comenzaba en Israel, ¿en qué época? Bueno, en la primavera, pero en nuestros meses modernos, en torno a marzo o abril, dependiendo el año, porque cada 2 o 3 años tenían que agregar un 13º mes, ya que había alrededor de 10 días menos para cubrir 12 meses, para cubrir todo el año. Así que en 3 años, normalmente, tenían 30 días más que se juntaban y tenían que agregar un mes adicional. Y ahora vamos a ver las primicias de la cosecha en la primavera. Jesús celebró la Santa Cena. Mateo 26, 29, lo estuvimos viendo ayer. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Habría un día futuro cuando celebraríamos esa fiesta. Con qué alegría, con qué gratitud participaremos de ese emblema de la redención, de la sangre del Hijo de Dios, porque estaremos a salvo y lo que significará para nosotros esa realidad. En Deuteronomio 28:8, ahora nosotros hablamos. Tenemos que pasar a la tercera fiesta. Y Dios exigía que se lo reconociera al comienzo de la cosecha. Honra al Eterno con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 3, versículos 9 y 10. El Eterno mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Eterno tu Dios te da. A diferencia de Egipto, que tenía canales y regaban las plantaciones con el río Nilo, en Palestina dependían de la lluvia. Por eso a veces tenían sequía y el pueblo clamaba a Dios para que les mandase lluvias de gracia y lluvias literales también. Hay quien reparte, dijo el apóstol Pablo, y le es añadido más. Y hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. Eso dice Salomón, Proverbios 11, 24 y 25. El alma generosa será prosperada y el que riega será también regado. La generosidad es un atributo que le agrada a Dios y Él tiene poder para hacer las riquezas. Y si no son riquezas magníficas, tiene poder para cuidar que no mendiguemos pan, sino que podamos vivir con lo que nos otorga. En 2 Corintios 9, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo dijo: el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Bueno, Éxodo 34, 22 dice: también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo. ¿Cuál era la primera fiesta de las semanas? ¿Qué grano era el que se
cosechaba porque empezaba a madurar primero. ¿Recuerdan ustedes? La cebada. 50 días más tarde, 7 semanas, 7 por 7, 49, en redondo son 50 días, venía la fiesta del Pentecostés. Penta en griego significa 5 o 50, y por eso en griego en el Nuevo Testamento se lo llamó Pentecostés, porque era la fiesta de las semanas, 7 semanas más tarde, para celebrar las primicias de la siega del trigo. Ese trigo que iba a cosecharse a lo largo de la primavera, incluido el verano, hasta concluir el verano y a punto de comenzar el otoño. A veces Dios no traía bendición. Había maldición. ¿Por qué? Porque se desobedecía a Dios. Por ejemplo, dice en Números 35, versículos 33 y 34. La tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. En otras palabras, debía hacerse justicia. Si no se hacía justicia, haciendo pagar al asesino por lo que hizo, Dios iba a quitar su bendición, porque la tierra se iba a llenar de maldad. Isaías 26:10 dice: se mostrará piedad al malvado, pero no aprenderá justicia. Aún en tierra de rectitud seguirá practicando el mal y no considerará la grandeza del Eterno. ¿Hay injusticias en este mundo? Sí. ¿Y a qué se debe que hay pestes? A pesar de los esfuerzos de la ciencia para superar las pestes, sigue habiendo pestes. ¿Y a qué se deberá que a veces hay sequía, hay escasez de alimentos? Bueno, algunos pueden pensar que hay que tener compasión aún por los asesinos. Y sí, la gracia de Dios, la misericordia de Dios puede alcanzarlos. Pero recordemos lo que dijo el rey Salomón, el sabio Salomón, Proverbios 12:10. La compasión de los inicuos es cruel. Y a menudo cuando hacen las películas, la gente pareciera querer que la policía no pueda prender al asesino. Y hasta se simpatiza con aquellos que hacen mal. En el caso de David, descubrió a pocos de iniciar su reinado que hubo sequía en Israel. Y él se preguntó, ¿por qué Dios no está bendiciendo? Y consultó a Dios y Dios le dijo, por los crímenes del rey Saúl, quien hizo masacres entre los gabaonitas. Y lo que hizo David entonces fue entregar 7 descendientes de Saúl a los gabaonitas para que tomaran venganza. Y así murieron aquellos 7 al principio de la siega de la cebada. Ya en los años anteriores no había habido bendición y David estaba preocupado de no tener otra vez bendición para que hubiese más miseria. Y la madre de esos que murieron ahorcados se puso a querer proteger los cadáveres de sus hijos por las aves de rapiña que venían a querer devorarlos. Entonces se les dio sepultura. Por eso David exclamó, Salmos 26:2, examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba
y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, guíame en el camino eterno. Salmos 139, 23 y 24. A veces padecemos no por culpa nuestra, pero aún así es conveniente cuando estamos pasando un mal momento hacer una reflexión. Perezca ahora la maldad de los inicuos, Salmos 7, 9, y establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, Salmos 19, 12. A menudo nosotros no nos damos cuenta de ciertos males que estamos haciendo o que no estamos haciendo las cosas bien. Y Dios permite que nos pasen cosas negativas para hacernos reflexionar. Y por eso David pedía a Dios que lo librase de sus errores aún ocultos, para que la mente se abra a esos errores. Salmos 26, 2, escudriñame, oh Eterno, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Una vez Elena de White le escribió una carta a un pastor, y como era su costumbre, muchas veces le pidió a un pastor que se la leyera delante de él. Y allí le decía a él, Elena de White, a ese pastor, que el trato que él le estaba dando a su esposa no era el que Dios podía aceptar, que tenía un trato demasiado dominante. Y el pastor ese dijo, pero yo no veo que eso sea así. Y la esposa, que escuchó y nunca se había atrevido a decirle, tomó valor y le dijo, eso es así, estoy desanimada. Quedó confundido y el pastor le dijo, eso escribió Elena de White, su esposa lo dice, ore al Señor para que le abra los ojos. Y cuando se puso a orar, sintió que el Espíritu de Dios descendía sobre él y comenzó a verse como nunca antes se había visto. Y mejoró su vida. Ahora, ¿cuáles eran los medios para marcar el nuevo año? Uno era mirando la luna creciente, cuando comenzaba a aparecer, indicando el comienzo del mes. Otro era la cebada. Si faltaba mucho para que la cebada madurase, no podían empezar ese mes allí, debían agregar un segundo Adar, un segundo último mes, un 13º mes, porque si no, para presentar las gavillas maduras iban a estar verdes todavía. Otro método que nosotros encontramos en la Biblia era un reloj de sol. ¿Vieron ustedes algún reloj de sol? Hoy aún se venden en algunas ocasiones. Ellos podían ver cuándo se llegaba, en el movimiento del sol podían ver cuando comenzaba también la primavera. Y un cuarto medio que piensan que tenían los israelitas era la ubicación del templo de Salomón. La puerta de entrada daba hacia el oriente. Y cuando aparecían los primeros rayos del sol dando en esa puerta, sabían que había comenzado la primavera. Sabían que se había iniciado el equinoccio de primavera, como se lo llama hoy.
Bueno, en relación con la fiesta del Pentecostés o la fiesta del trigo, dice Levítico 23:14, no comeréis pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta que hayáis ofrecido en ese día, en la mitad del primer mes, la ofrenda de vuestro Dios. Perdón, aquí está hablando de las primicias de la cebada. Era en la mitad del mes, cuando la luna estaba llena, la luna estaba completa, y no debían comer hasta que hubiesen madurado las espigas. Bueno, mencioné que cuando los rayos de luz aparecían sobre la puerta que miraba hacia el oriente a la entrada, ellos entendían que había comenzado la primavera. La Pascua era el 14 de Aviv. Los panes ácimos sin levadura el 15 de Aviv, lo vimos ayer. Y luego venían las primicias de la cebada, el primer día después del sábado, y finalmente 50 días después, en el Pentecostés, 7 semanas después, venían las primicias del trigo, Levítico 23, 5 al 21. ¿Y qué diferencia había entre la primera fiesta de primicias, la de la cebada, con la segunda fiesta de primicias, la del trigo? Bueno, ¿cuándo caía la fiesta del Pentecostés? 50 días más tarde, en el tercer mes, no en el primero. Y el séptimo mes se completaba la cosecha. Ahora, me quedo pensando en la importancia de tener un punto en el medio. Por ejemplo, en la purificación del impuro con la vaca rojiza, cuando se la quemaba y se la transformaba en cenizas para luego, cuando había que purificar al que tocaba un muerto, le asperjaban con agua que se transformaba en sangre al poner las cenizas. La purificación debía darse en el tercer día y en el séptimo día, porque la purificación duraba 7 días. En el año sabático, que era el séptimo mes, se perdonaban las deudas y se liberaban los esclavos. Y sin embargo, en el tercer mes, en el tercer año, no en el séptimo año, sino en la mitad, en el tercer año, se requería un diezmo especial para las viudas y los desheredados. Dios procuraba que el pueblo se viese libre de tener que ofrecer en servidumbre su vida y buscaba liberarlos a mitad del periodo de tiempo. Y nosotros también tenemos los cultos de oración el martes o el miércoles, no solamente los sábados, no como en la iglesia popular que van solo los domingos a misa, en principio. Aquí no sé, será más difícil, alquilan un lugar, no sé cómo es eso, pero sigue ese mismo principio. Había requerimientos para el tercer día, para el tercer mes y también para el tercer año, no solamente para el séptimo día o para el séptimo mes o para el séptimo año. Levíticos 23, 15 y 16. Pasadas 7 semanas completas, a partir del día siguiente al sábado, día en que ofrecisteis para que fuera mecida las gavillas, hasta el día siguiente al séptimo sábado, es decir, a los 50 días, ofreceréis al Eterno el nuevo trigo.
Contarás 7 semanas, Deuteronomio 16, 9 al 12. Desde que empieces a cortar la mies, empezarás a contar las 7 semanas y celebrarás la fiesta solemne de las semanas en honor del Eterno tu Dios, o para el Eterno tu Dios. Tu ofrenda voluntaria será en proporción a las bendiciones que te haya dado el Eterno tu Dios. ¿Y cuáles eran las diferencias entre las dos fiestas de las primicias? En la fiesta primera no debía ofrecerse levadura. Se ofrecía el grano simplemente, pero en la semana en la que se ofrecía la fiesta de las primicias, en el primer día del mes, no debía haber levadura en las casas de los israelitas. Pero ahora se permitía preparar un pan con levadura. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para que sean mecidos. Serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura. Son la primicia para el Señor. Además, ofreceréis 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro y 2 carneros en holocausto. También un macho cabrío, dice allí, por el pecado, y 2 corderos de 1 año como sacrificio de paz. El sacerdote los presentará ante el Eterno como una ofrenda mecida, junto con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán algo sagrado del Eterno para el sacerdote. Levítico 23, 17 al 20. El Salmo 62 y el versículo 8 dice, el Salmo 37, el versículo 5 dice, encomienda al Eterno tus caminos, confía en Él y Él hará. Si nosotros ponemos en Dios en primer lugar, como dijo Jesús, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Si confiamos en Dios y le encomendamos nuestro camino, veremos la mano de Dios obrando a través de sus providencias. Pero si no tenemos fe, no vamos a entender las providencias divinas. Salmo 62, 8. Confiad en Él en todo tiempo, oh pueblo. Derramad vuestro corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Y el pueblo confiaba en Dios ofreciendo las primicias, seguros de que Dios iba a bendecir la cosecha hasta el final del periodo de cosecha, al final del año. Y dice la primera epístola de Pedro, el capítulo 5 y el versículo 7, que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Hay un ángel guardián que acompaña a cada hijo de Dios. Y los ángeles toman nota de las oraciones fervientes que sus hijos, los hijos de Dios, elevan hacia Dios, nos dice el espíritu de profecía. El Levítico 23, 11 dice, el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor a fin de que seáis aceptos o aceptados. Honra al Eterno con tu sustancia y con las primicias de todos tus frutos, entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Leímos recién Proverbios 3, 9 al 10, para que haga reposar una bendición sobre vuestra casa. Ezequiel 44, 30. Qué lindo es poder vivir en un mundo de tanta miseria y desolación, hambruna, teniendo un Dios que tiene cuidado de sus hijos y poniéndolo a Él como nuestro refugio, como la garantía de nuestra vida. El que siembra la buena semilla, dijo Jesús, es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo.
La buena semilla son los hijos del reino. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Mateo 13, versículos 37 y 39. Qué triste que el profeta Jeremías dijese en el capítulo 8 de su libro, el versículo 20, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no fuimos hallados salvos. No fuimos recogidos por Dios en su cosecha espiritual y en su cosecha literal en la segunda venida de Cristo. Dice el apóstol Pablo primero en la epístola de Corintios capítulo 15 versículos 20 al 23. Cristo resucitó de los muertos y fue hecho primicia de los que durmieron, pero cada uno en su orden. Cristo la primicia, después los que son de Cristo en su venida. Cristo enterró nuestra levadura de pecado en la tumba y se levantó sin levadura, sin pecado, sin llevar más el pecado del pueblo, como se daba en las primicias de la cebada. Jesús fue ofrecido como un cordero sin mancha ni defecto, dice el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 1, 19, para llevar nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Versículo 24 del capítulo 2. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Dios quiere que nos libremos de la malicia, de la maldad representada por la levadura. A este Jesús, Hechos 2, 24, 30 al 31, Dios lo resucitó rotos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Siendo David profeta, habló de la resurrección de Cristo, dio en su discurso en el Pentecostés el apóstol Pedro, y dijo que él no quedaría abandonado en el sepulcro, ni su carne vería corrupción. Es cierto, llevó nuestro pecado, pero como los sacerdotes en el antiguo Israel comían del pecado del pueblo, llevaban el pecado del pueblo, pero no por eso dejaban de ser santos. Y en el santuario también, por la sangre del sacrificio, quedaba el registro del pecado, pero el santuario seguía siendo santo. En la semana anterior, en donde estuve explicando todos los rituales del santuario y explicando en detalle lo que hoy llaman los teólogos judíos la paradoja del sacrificio. Nosotros, dice el apóstol Pablo en Romanos 8, el versículo 23, que tenemos la primicia del Espíritu, suspiramos dentro de nosotros esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En el Pentecostés se aceptaba la levadura. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, nos libramos del pecado, pero nuestra naturaleza sigue siendo una naturaleza pecaminosa. Y nuestro deber es enterrar o mantener crucificado el viejo hombre, esa vieja naturaleza. Y en esta naturaleza de pecado, representada por la levadura, Dios nos da las primicias de su Espíritu, para que podamos tener vida, para que podamos mantener crucificado a ese viejo hombre, como lo llaman en las epístolas del apóstol. Y mientras tanto esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Cuando nuestros hijos eran más pequeños y salíamos a veces a caminar y se caían, yo los socorría.
Pero pasaron los años y ya eran muchachos y una vez salté un hilito de agua y pisé mal y me caí y corrieron ellos a socorrerme. Ya no tenía la agilidad que tenía antes y si ahora quiero correr como cuando les ganaba en las carreras, voy perdido de entrada. Porque este cuerpo va debilitándose. Y esperamos la redención de nuestro cuerpo, dice. Tenemos las primicias del Espíritu por el cual podemos mirar con fe y confiar que llegará el día en que Dios nos transformará y el cuerpo de nuestra bajeza, como dice el apóstol Pablo, será semejante al cuerpo de la gloria del Hijo de Dios. Filipenses 3:21. El apóstol Pablo dijo, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Primera de Corintios 15, versículos 16 y 17. Y en otro pasaje dice el apóstol Pablo, todos vosotros, todos ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Pero a través del Espíritu de Cristo, el Consolador a quien Jesús envió para darnos las primicias de la resurrección espiritual, podemos tener vida. Resucitamos, pero en una dimensión de fe, en una dimensión espiritual. Muchos no pueden ver la luz del Evangelio. Años atrás, cuando inicié mi ministerio en Uruguay, había un político que no tenía muchos votos, pero era un político. Y cuando subió un gobierno militar, los políticos pasaron miseria porque no tenían de qué vivir. Y la esposa se convirtió, se bautizó, y cuando yo lo fui a visitar, él me dijo, leí el libro El conflicto de los siglos, un libro extraordinario. Aún así, yo veo que la religión tiene valor para algunos, pero para otros no. Yo veo que mi esposa tiene fe y sobrevive gracias a su fe, pero yo no siento nada. Yo soy hijo de ateos y nieto de ateos y nunca creí en Dios. Pero voy a leer de nuevo este libro y voy a leer otra vez la Biblia, la leí. Había pasado ya bastante tiempo estudiando, incluso con otro pastor. Y entonces lo miré y le dije, usted podrá leer 10,000 veces este libro y podrá leer 10,000 veces la Biblia y no tener fe. Me miró fijo así, se hundió en el sofá y dijo, ¿y entonces? Porque usted está buscando mal. Usted quiere ver como en un laboratorio, a ver si se le aparece una burbuja o no sé qué quiere encontrar. Pero usted debe dar un paso de fe y entonces va a empezar a ver. Así que le aconsejo que cuando esté solo en su cuarto, ore a Dios y pídale que se le manifieste, para que pueda ver como su esposa, como nosotros. A la semana siguiente tenía otra actitud. Yo le dije, no sé cómo Dios se le va a manifestar, porque a cada uno Dios sabe cómo manifestársele y Él le conoce y sabe cómo hablarle. Así que no le digo cómo lo va a hacer Él, pero pídale que Dios lo haga. 3 semanas después estaba bautizándose. Y dio un testimonio de fe. Y hablaba como político, haciendo con los brazos así, porque era la forma como había estado acostumbrado a hablar. Y hablaba de la fe, de lo que significaba Dios para él. Y yo lo miré asombrado y me miró y leyó en el acto mi asombro y dijo, es cierto, me dijo, que ahora no cree usted.
Los muertos resucitan y lo sabemos porque tenemos las primicias del Espíritu. El Pentecostés debe darse en nuestra vida antes que se complete la cosecha final, cuando el Señor nos resucite de entre los muertos. Cuando subió a lo alto, Efesios 4:8 dice, llevó cautivos consigo y dio dones a los hombres. Escribe yo, Elena de White, Cristo fue las primicias de los que duermen. Esta misma escena, la resurrección de Cristo de entre los muertos, fue observada en tipo, en figura, en símbolo, por los judíos en una de sus fiestas sagradas. En el momento de ascender, mientras bendice a sus discípulos, un ejército de ángeles lo rodea en una nube. Cristo toma con él la multitud de cautivos como su trofeo. Él llevará consigo al Padre las primicias de los que duermen para presentarlas ante Dios como una certeza de que es el conquistador de la muerte y el sepulcro. Cuando Jesús exclamó en la cruz, consumado es, las tumbas de algunos hijos de Dios se abrieron. Y cuando Jesús resucitó, ellos resucitaron también y se aparecieron a muchos, y muchos se sorprendieron. Y cuando Jesús ascendió al cielo, ellos ascendieron con Jesús. Llevó cautiva la cautividad. Lo llevó como primicias de la resurrección final de los muertos, así como Cristo es las primicias. Romanos 8:29, Cristo fue las primicias de los que duermen, para la gloria de Dios. El príncipe de la vida debía ser las primicias, la realidad simbolizada por la ofrenda mecida, nos dice Elena de White. Porque a los que antes conoció, dice Romanos 8:29, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No vamos a participar de la resurrección final de los muertos si no pasamos primero por la resurrección espiritual, las primicias. Así también en los que habían sido resucitados, debían ser presentados ante el universo como una garantía de la resurrección de todos los que creen en Cristo como su Salvador personal. Si Dios creó la vida, Él puede volver a recrearla. Nosotros vemos las fiestas aquí en este gráfico para concluir. Vemos que en marzo-abril se daba la primera fiesta, la Pascua, en la luna llena, porque era la mitad del mes. Y el cumplimiento se dio en el pecado, el pago del pecado del sacrificio de Cristo. Los panes sin levadura o duácimos tenían que ver con la sepultura del pecado. La tercera fiesta, las primicias de la cebada, fueron un símbolo de las primicias de la resurrección corporal de Jesús y de aquellos que ascendieron con Él al cielo. Y pasaba el segundo mes, abril o mayo, y venía el tercer mes, mayo o junio, y se daba la cuarta fiesta, el Pentecostés, o primicias del trigo, o fiesta de las semanas. Y allí se dio las primicias de la resurrección espiritual con el descenso del Espíritu Santo. De tal manera que 3,000 almas se bautizaron en un solo día y después 5,000 más. El Espíritu de Dios descendió con tal poder, generando vida en los oyentes, que no podían hacer otra cosa que ver que Dios estaba manifestándose. Y así la iglesia se fundó gracias a ese bautismo del Espíritu Santo. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, nos dice el Espíritu de profecía, levantará a su iglesia y la glorificará con Cristo como su novia, por encima de todos los principados,
por encima de todos los poderes, por encima de todo nombre que se nombra no solo en este mundo, sino también en los atrios celestiales, el mundo de arriba. El plan de Dios es exaltarnos al máximo. Hoy no nos puede exaltar mucho porque tenemos la lucha entre la carne y el espíritu. Y si nos quiere dar muchas bendiciones, corremos el riesgo de envanecernos y mirarnos a nosotros mismos y perder poder. Pero cuando la victoria haya sido completa, nos exaltará aún por encima de los ángeles de Dios, dice en otra declaración el espíritu de profecía. Yo no tengo interés de estar por encima de nadie, ni menos de los ángeles de Dios. Pero Dios tiene interés. ¿Y en qué sentido? Nos hará reyes y sacerdotes de Cristo y de su Padre. ¿Para qué? Para testificar ante el universo, ante los ángeles de Dios, lo que significó Cristo para nosotros. La muerte del Hijo de Dios. La victoria de los santos que duermen será gloriosa en la mañana de la resurrección, nos dice Elena de White. Terminará el triunfo de Satanás, al paso que triunfará Cristo en gloria y honor. El dador de la vida coronará con inmortalidad a todos los que salgan de la tumba. Aprovechemos toda oportunidad para fortalecer esas primicias que Dios nos da, para que el Espíritu Santo no gima por nuestra resistencia a esa obra que Dios quiere hacer en nosotros, transformándonos a la imagen de su Hijo. Y a medida que somos transformados de gloria en gloria, estaremos más preparados para ser una nueva criatura, resucitar de entre los muertos, y para que Dios nos pueda confiar un nuevo cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Cero millaje. Nunca se gastará. Podremos vivir eternamente con ese cuerpo porque se nos dará acceso al árbol de la vida. ¿Cuántos de nosotros queremos pedirle a Dios que su Espíritu descienda sobre nuestra vida, nuestro hogar y nuestra iglesia? Quiero ver las manos. Que así sea, es mi deseo. Amén. Y así estaremos preparados para recibir al Señor en el aire. Vamos a terminar, creo, con un canto. No sé si hay una parte especial o un corito. Y luego tendré una palabra de oración final. Mañana veremos ya una de las fiestas del séptimo mes. Culminación y nuevo comienzo será el tema que veremos mañana. Vamos entonces a estar en pie y cerrar con el canto que entonábamos ayer al final del programa, El día es hoy. Un canto hermoso, un canto precioso que nos recuerda la venida del Señor y cómo debemos estar nosotros preparados, listos para ese hermoso momento. En un más allá, en un día sin igual,
esperando ver nueva luz que venga el día es hoy, hasta que vuelva el Rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. El día es hoy, hasta que vuelva el Rey. Estoy el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Cuando Jesús ascendía al cielo, dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Jesús viene pronto en gloria y majestad. Y trompetas mil con él, y mi Cristo descienda en majestad, los santos él vendrá, los que vuelen se levantarán, y en el aire Gracias, Señor, por tan maravillosas promesas. Promesas que entretejiste las costumbres y prácticas agrícola-ganaderas de aquel antiguo pueblo de Israel, a quien escogiste para revelar tu gloria y la luz del Evangelio. Gracias porque podemos ver en Jesús el cumplimiento de esas fiestas. Y queremos participar del descenso del Espíritu Santo para tener vida, nueva vida espiritual. Y confiar en la resurrección final de los justos que tú darás por tu gracia, por tu compasión.
En el nombre de Jesús te pedimos que nos guíes hasta ese momento. Amén. Hermanos, quiero en nombre de la iglesia darles nuestros agradecimientos. Les damos las gracias por estar acá acompañándonos. Estamos muy felices, pero el que está más feliz es nuestro Creador, ¿verdad? Es de que gracias por estar acá con nosotros y les esperamos mañana a la misma hora, 7:30. Es de que los estamos esperando y gracias por estar con nosotros nuevamente. Feliz noche, que lleguen con bien a sus hogares.